Con nosotros el predicador. Hermano, Dios les bendiga. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre y a su pueblo. Bueno, saluda al que está a su lado, dele la mano, dígale, hermano, Dios te bendiga, gusto verte en esta tarde. Qué bueno. ¿Cuántos están gozosos en la presencia del Señor? Amén. El Señor, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia que Él vino y a tiempo murió por nosotros. Aprovechemos el tiempo, disfruten la oportunidad. Bueno, vamos a continuar hoy con una secuencia de la palabra del Señor. Vamos a seguir hablando de sus maravillas, como en esta mañana veníamos compartiendo las maravillas del Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 13. Pero del capítulo 13 usted va a buscar el versículo 10. Allí hay un título que dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Bueno, es un buen título, es algo maravilloso. Y yo quiero preguntar, antes de empezar a predicar a la congregación, ¿qué es la unción? Que a veces la gente habla de la unción y, bueno, y hablamos de una unción y se menciona la unción, pero no explicamos qué es la unción. Entonces, iglesia y hermanos que estamos aquí, ¿qué comprende usted por unción en su corazón? Pregúntese allá. ¿Cómo explica usted la unción? Cuando hablamos de la unción, según nos hemos dado de cuenta a lo largo de toda la Biblia, pues antes ungían la gente para un determinado propósito de Dios. En términos generales, yo quiero explicarle de una forma muy concreta. La unción es un don, para iniciar. Es un don, observe, especial para liberar del cautiverio a los oprimidos por el diablo. Y el diablo desde el principio de la creación tiene oprimida a la gente. La nación de Israel estaba oprimida por el grupo de los filisteos. Dios tuvo que derramar unción en David con el propósito de que David no solamente fuera rey de Israel, sino de que David también pudiera liberar a la nación de Israel del azote de los enemigos que la rodeaban y golpeaban siempre su nación. Y Cristo mismo habló de la unción. Y él dijo que Dios depositó la unción sobre él, no especialmente un aceite, sino un don especial del cielo dado por el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para deshacer toda obra de maldad, para librar del cautiverio a las personas que el diablo tiene allá azotadas. Para eso es la unción. Amén. Así que quiero que el capítulo 13, el versículo 10, vamos a mirar estos versículos en adelante. Dice la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Ya está allí? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. De una manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se deben, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces Jesús le respondió y dijo: hipócrita, a cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Es la pregunta que les hace. Y a esta hija de Abraham, que había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura el día de reposo? Al decir estas cosas, avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas hechas por él. Ese él es el Señor. Ahora vemos un mensaje bien hermoso, vemos aquí un acontecimiento único, glorioso, no registrado en ninguna otra parte de la Biblia. Fue una ocasión especial, fue un momento de mucho poder, pero aquí lo tenemos para que le conozca el poder de Dios y tenga el ejemplo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el tema de hoy lo he llamado: la unción pudre el yugo. Y hablo de un yugo. Es algo que se le pone al buey en los hombros y que tiene que cargarlo por el resto de sus vidas, porque para eso lo crían, para que are con ese peso encima. Y yo quiero que usted sepa
que Satanás también pone yugo a las personas, los azota para que ellos libres. Amén. Y les pone cargas difíciles de llevar, cargas que pueden enfermar a la persona. Pero así es Satanás. Y a su nombre. En este caso, lo primero que quiero mencionar es el valor de los cultos. Iglesia, hablemos del valor de los cultos. Porque nosotros, la iglesia del Señor, celebramos cultos y hay personas que hacen cultos de una forma muy espontánea, de una forma muy relajada, muy particular. Y yo quiero que usted sepa que los cultos son gloriosos, que los cultos son majestuosos, que los cultos traen bendición. Y no es una pérdida, es una bendición. Ahora, Jesús estaba allí prácticamente celebrando culto. En ese tiempo era una reunión, pero esta reunión, el valor que tienen los cultos es que unen al pueblo de Dios. Y Jesús estaba allí, no sé, habrán alabado a Dios, estarían ya listos todos. Es más, Él ya estaba en escena predicando el evangelio, ya estaba bendiciendo al pueblo con la palabra de Dios, ya estaba golpeando el reino de las tinieblas y vemos ya una multitud reunida escuchando la palabra de Dios en la sinagoga. Entonces, los cultos tienen un privilegio y es que unen al pueblo de Dios. Y ahí estaban alabando y glorificando y oyendo la palabra del Señor. Lo segundo es que los cultos traen comunión entre los hermanos. Cuando dejamos de congregarnos, perdemos la comunión, nos enfriamos, perdemos ese calor, perdemos ese gozo, perdemos esa armonía y comenzamos a perderle el sentido a la vida cristiana. En otras palabras, nos estamos volviendo carnales. Y hay que congregarnos, hay que venir a la casa de Dios. Ese es el valor de los cultos. Une al pueblo y además trae comunión entre los hijos de Dios. Amén. Y en ese momento eso era lo que estaba sucediendo allí en la ciudad de Jerusalén. Pero algo más quiero que valoremos. Quiero que valoremos la iglesia del Señor. El valor de la sinagoga. En ese tiempo, llamaba sinagoga los lugares de reunión particular donde la gente iba a escuchar la palabra de Dios. Y Cristo honraba las sinagogas con su presencia. Era su escenario. Él iba a las sinagogas. Hoy día es la iglesia. Esto, aquí donde estamos metidos, el local. Hay que honrar este lugar también, iglesia. Esto tiene un valor glorioso, tiene un valor grande. Mire, las sinagogas para Jesús significaban mucho. Es un lugar en donde el Señor se deleitaba dando la palabra de Dios, y no solo Él, sino todos los santos. En la sinagoga predicaban los apóstoles, allá predicaba Esteban, Pablo estuvo discutiendo, enseñando la palabra de Dios en la sinagoga, y Cristo se deleitaba día tras día, enseñando todos los sábados, iba a la sinagoga, y como él era un maestro, y le decían rabí, en esta ocasión le dieron la oportunidad en una sinagoga, y comienza Jesús a predicar y a bendecir al pueblo. Entonces, la iglesia es un lugar muy especial. No es solo bloques ni ladrillo, es una bendición del cielo para que vengamos a oír la palabra de Dios. Y es el lugar donde los pastores, maestros, líderes, todos los que están incapaces de bendecir, desde allí pueden bendecir al pueblo, porque allí se reúne la iglesia del Señor. Así que quiero que comience a mirar el valor. Jesús está en un día muy especial, está celebrando una reunión donde hay muchos oyendo, y está administrando la palabra de Dios desde una sinagoga. Nos estamos dando de cuenta, iglesia. Ahora, cuando usted piensa en lo que Jesús está haciendo, y por la lectura que acabamos de hacer, Jesús lo que está haciendo es impartiendo vida en ese lugar. Él está predicándole a almas perdidas, a personas que están sedientas, personas que están atrapadas por la desobediencia, están viviendo bajo sombra de muerte, pero el Señor en ese momento está impartiendo vida en la sinagoga. Eso es lo que Él está haciendo allí, predicando, moviéndose de la gente, dando la palabra de Dios, pero también estaba derramando luz en ese lugar, porque había tinieblas. Recuerden que Él trae una discusión mucho rato y le viene tratando de sepulcro blanqueado. Recuerden que Él viene tratándoles de fermentados, que tienen una levadura que puede contaminar. Recuerden que Él viene diciéndole a la gente que se cuiden de ellos, que son vanagloriosos, son orgullosos.
están en tinieblas, viven bajo sombra de muerte. Y el Señor está dando vida y les está dando luz, tanto a los perdidos como a la multitud engañada por los fariseos. Y a su nombre. Recuerden que en la palabra de esta mañana el Señor les critica y les dice: ¿y cómo no pueden reconocer este tiempo? ¿Conocen el aspecto del cielo? ¿Sí o no? ¿Conocen el aspecto de la tierra? Ustedes ven que un barrón y se pone allí, sopla el viento del poniente, ustedes dicen habrá lluvia. En otras palabras quiere decir, cuando ven que las nubes vienen del lugar de donde se pone el sol, porque ustedes ven que el sol se va clavando en un lugar y dicen que se sumerge en el mar, aparentemente. Cuando ustedes vean que el sol esté como cayendo en el poniente, como allá al occidente, porque acá es oriente, cuando vean que el sol cae hacia el occidente, allá que se está ocultando, ustedes lo miran y dicen: uy, habrá lluvia. Y dice el Señor: les critico que tienen porque no la aplican para entender los tiempos de Dios. ¿Recuerdan? Y el Señor les critica y les hace cuando les dicen que tienen que arrepentirse, porque ellos ven el castigo de los demás y no lo están tomando como ejemplo. ¿Para qué? Para convertir y arrepentirse y comenzar una nueva vida. Ven la muerte de los demás y no la toman como una advertencia de Dios para que se arrepientan. Y tienen que hacer. Y a este mismo grupo de personas fue el que el Señor le tomó la parábola de, ¿recuerdan? La parábola de la higuera estéril. ¿Recuerdan? Está derramando esa luz allí y esa gran luz resplandecía a medida que él enseñaba en ese pueblo, en la sinagoga. El Señor estaba destruyendo las tinieblas allí, porque ellos estaban cegados por el diablo. Recuerde que esa es la tarea de Satanás: cegar a las personas, ponerles una venda, que viendo no ven, y aunque están en la propia presencia del Señor, no saben que están allí. Ahí estaba Satanás, y el Señor estaba destruyendo las tinieblas del diablo en esas vidas. No solamente las destruía, el Señor, observe, tengan en cuenta que Él está hablando a un grupo de judíos que vienen criticando y que vienen haciendo lo malo y que vienen engañando a la gente. Él tiene pueblo allí, claro, ovejas que vienen a oír la palabra. También hay unos enemigos que desde hacía mucho tiempo venían criticando, engañando a la gente, y el Señor se abre totalmente. Y en la prédica anterior les dije, el Señor aquí decidió abrirse y mostrar con claridad que estos fariseos son unos fermentados, que ellos tienen una levadura que es pecado y engañan a la gente. Y Él dijo: y cuídense de ella, y habló claramente, y desde entonces no se volvió a callar, y aquí lo tienen con libertad en las sinagogas. Pero la Biblia muestra algo bien importante al respecto. Jesús, mientras predicaba, observaba a la gente. Estaba allí así como usted está ahí sentado viéndome acá. Y Él estaba muy sabroso ahí enseñando, divertido, claro, porque está derramando vida, quitando máscaras. Mejor dicho, el Señor está derramando de su poder. ¿Y sabe qué sucede? Y mientras predicaba, vio una mujer única, una ocasión muy especial, una mujer única, especial. Dice la Biblia, ya lo leímos, que esa mujer tenía 18 años de estar enferma. Tenía 18 años de estar en una enfermedad. Es lo primero que el Señor habla de ella. Es lo primero que identificamos en el pasaje de esta mujer. Y no solamente enferma, sino que había algo más. La enfermedad era un espíritu demoniático que la tenía allí agobiada. Esa enfermedad que nunca se le iba. Ese sufrimiento tan profundo. 18 años aporreada, desesperada, sin esperanza, se dio por vencida. Ya está envejeciendo por lo visto con 18 años de enfermedad. Y el Señor la ve allí, escuchando la palabra. Y sabe una cosa, y la Biblia dice que lo que la azotada era un espíritu demoniático, espíritu de enfermedad dentro de ella. La tenía postrada allí, encorvada. Porque dice la Biblia que había una mujer allí con 18 años de enfermedad, con un espíritu, y era encorvada. Tenía una joroba que dice la Biblia que cuando ella quería alzar la mira, siquiera para mirar al predicador, no podía. El yugo del diablo era tan grande y tan pesado que le permitía levantar la cabeza. La tenía humillada, mirando hacia el suelo y no hacia el cielo. Eso lo hizo el diablo. Lo hacen los demonios, para que sepa. Cuando insistimos en hacer lo que nos da la gana en el mundo, cuando nos descuidamos y le abrimos puertas a Satanás y a los demonios, ellos entran y son malignos. Si no te matan,
porque Dios no se lo permite, te encorvan, te ponen una enfermedad incurable que la ciencia no da con el chiste. No hay medicina que la cure, pero sí sufres allí con ella. Eso hacen los demonios. Y la Biblia nos muestra que no solamente estaba encorvada, sino que era un plan perfecto de Satanás. Cristo lo menciona allí. Un plan perfecto de Satanás para destruir a aquella mujer. La tenía allí sufriendo, agobiada. Una mujer así, ¿cómo puede tener marido, por Dios? ¿Cómo puede tener hijos? ¿Cómo puede tener un hogar? Una mujer así, ¿quién la va a contratar? ¿Cómo puede hacer un trabajo y no puede ni siquiera alzar la cabeza? Creo que hasta para dormir sería un problema, acurrucada como un bebé. Estaba allí en medio de la multitud, en medio de estos hipócritas que no hacen sino criticar y perseguir y murmurar y engañar a la gente. Estaba ahí en la sinagoga, ahí estaba el maestro de Galilea, ahí estaba trayendo luz, hablando la verdad, desmascarando al diablo. Ahí estaba el que tiene misericordia de nuestra alma. Ahí estaba presente y la vio. La vio, y eso es lo que cuenta. Amén. A pesar de toda esta situación de esta mujer, a pesar de su gran enfermedad, a pesar de que estaba encorvada, dice la Biblia que había una posesión demoniática en su cuerpo. Tenía poseído por un demonio y el demonio administraba su cuerpo y él decidió encorvarlo y dejarlo ahí torcido. Y no la dejó enderezar nunca más. Un cerrojo y botó las llaves y dijo: y así te quedas encorvada para que sufras, para que no valgas nada. Plan perfecto de Satanás. Dicen que a las mujeres se respetan y que no se deben tocar ni siquiera con el pétalo de una rosa, pero este sí que le dio duro a esa mujer. Ese sí no tuvo misericordia de ella. Porque él mira más que una mujer, él mira un alma que Dios ama. Una mujer que él dice: la voy a destruir. No me importa que sea mujer. Eso piensa el diablo. Y a su nombre. Pero esta mujer, observe esto, era una mujer de fe. Usted diría: pero si tenía un demonio dentro que la tenía encorvada, ¿cómo puede ser de fe? Era de fe porque estaba en la sinagoga. Eso me dice a mí que era cristiana, que iba a la iglesia. Y un cristiano entonces poseído por el diablo en su cuerpo. Un cristiano con espíritu de enfermedad recibiendo palabra en la sinagoga. Claro, pero es que cuando hay tanta hipocresía, ahí el poder de Dios no cae. Pero en ese momento estaba el alma que se llama Jesús, el que sí tiene misericordia de nosotros. Y la vio en ese momento. Así que era una mujer que, a pesar de su gran enfermedad, de fe. Una mujer que prestaba atención a la palabra de Dios. Estaba allí atenta a las enseñanzas, porque Jesús ya estaba enseñando, recuerde. Ella estaba enseñando en la sinagoga. Ya estaba dando la palabra. ¿Qué les estaría diciendo? Un montón de cosas, llamándolos al arrepentimiento. Estaría todavía retocando el tema de la higuera estéril. Estaría todavía diciéndole: ojo con eso, de Dios vendrá, Dios va a cortar vida. En los capítulos anteriores, recuerde que cuando el Señor decía: os digo, si no os arrepentís hoy, todos vosotros pereceréis igualmente. Quiere decir, toda esta multitud que me rodea, sin excepción de personas, si no doblan la rodilla hoy ante el Rey de Gloria, todos van a perecer bajo la sombra de la muerte. Así se lo dijo. Se lo dijo cuando tocaron el tema del Pilato. Y se lo dijo cuando tocaron el tema de los que le cayó la torre en Siloé. 2 veces le repitió: si no se arrepienten, todos vosotros pereceréis del mismo modo, bajo las garras de la muerte quedarán. Está hablando, quizás estaría tocando ese tema todavía allí con ellos. Pero de repente ve a alguien que sufre entre la multitud. El Señor se llenó de compasión. Yo creo que también se llenó de indignación. Yo creo que el Señor dijo: no puede ser posible que este diablo mentiroso coja la humanidad y la azote tan duro, toda deforme como un camello con una joroba encima. Y yo creo que el Señor dijo: por Dios, ¿qué es eso? Y se llenó de compasión, y sin ella pedírselo, le dijo: ven acá, sé libre de tu enfermedad. Y le puso las manos y la sanó, y ahí la enderezó. Pero eso fue la misericordia del Señor. El Señor se disgustó de ver cómo el diablo azota a la humanidad. Ahí tenía una muestra. No puede ser posible que el diablo llegue hasta ese punto con los seres humanos. No puede ser posible. Hoy le digo, el diablo no solamente puede encorvarte, puede matarte también. Hay que tener cuidado. Hay que buscar de Dios. Si esta mujer se manteniera bebiendo cerveza en las cantinas, donde no está la presencia de Dios, lugares donde no debe de estar, si ese fuera el lugar donde ella frecuentaba, no recibe el milagro. Pero ella en ese momento estaba en la sinagoga, estaba oyendo la palabra del Señor, estaba escuchando a aquel que tiene misericordia de nuestras vidas, y Él se apiadó de ella.
En vez de usted quedarse viendo televisión o perdiendo el tiempo en otros lugares, debería mantenerse en la casa de Dios escuchando palabra. Ahí puede estar su liberación, puede estar su bendición. Es allí donde el diablo puede salir derrotado. En la casa de Dios, no es allá haciendo otras cosas. Cuando el diablo se le metió a esa mujer, le mandó un atado de demonios y la encorvaron. Mi pregunta es, ¿qué estaría haciendo? Porque para que los demonios gente tienen que haber puertas abiertas. ¿Cómo sería su comportamiento? ¿Cuál sería su vida? Que se le metió. Mire, una cosa es que el diablo te tiente y desmayes, pero otra cosa es que el diablo te posea. Y esta mujer ya estaba poseída en su cuerpo y ahí tenía el demonio encorvado dentro de ella y no la dejaba enderezar. Hay que cerrarle las puertas al diablo, pero si ya se metió, solo Cristo lo puede sacar. Solo Cristo lo puede sacar. Miren el versículo 11 algo. La tenía poseída de todo el cuerpo. Pero lo maravilloso según este versículo es que él tenía su cuerpo atado, pero su alma era libre. Gloria a Dios. Su espíritu era libre, por eso él sí podía llevar ese cuerpo a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Lea el versículo 11. Dice la palabra del Señor. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, mire, si yo con un mes, ¿cuál mes? Si uno a los 3 días de estar en cama ya se siente acabado, demacrado, cansado. Imagínense una mujer con 18 años. Y no era una enfermedad normal que uno la puede calmar con loratadina y acetaminofén y otras cosas que ayudan para el dolor. No. Ya no se podía tomar un relajante muscular porque no era cuestión de un músculo, era Satanás. ¿Me está entendiendo? Yo diría que una persona que está encorvada y quiere mirar hacia arriba mantiene los ojos brotados, porque es tanto su sacrificio para poder mirar hacia arriba que el esfuerzo es demasiado grande. Y Cristo notaba que todo el mundo lo miraba, pero esa mujer sufría para hacerlo y decidió ayudarla en su miseria. Dice este versículo: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. De alguna manera se podía enderezar. Usted sabe que la gloria de una mujer es su aspecto femenino, como Dios la mujer tiene su propia gracia, su propia belleza. Dios la hizo así. No importa, gordita, flaquita, negrita, blanquita, bajita, Dios le puso un toque especial a toda mujer y eso la hace bonita. Pero estoy seguro que una mujer, por bella que sea, encorvada, con una joroba bien grande y andando agachada, no creo que sea un buen partido para que un hijo de uno se case allí. El hombre no va a ver ningún allí. Así que Satanás le quitó la alegría, el futuro y la vida a esa mujer. Se le robó todo. Así que ahí hay más que una enfermedad, ahí hay lo total de toda su vida. Así que el hecho de que ella sea libre es un momento glorioso, un momento único, un momento especial de reconocerlo por todas las edades. Cristo comenzó a devolverle a ella en su misericordia todo lo que el diablo le había robado. Le devolvió la moral y la dignidad de poder andar derecho como Dios nos creó y no como el diablo ordenaba. Amén. Observe, dice la Biblia que ella no se podía enderezar, o sea que ella lo intentaba, ella quería, pero no podía. ¿Cómo es posible que exista algo en la vida que me vuelva a mí imposible en mi propio cuerpo? El diablo. Hoy la ciencia ha avanzado mucho, hoy la hubieran metido y le hubiesen hecho unos exámenes, le hubieran revisado todo el esqueleto humano, todo lo hubieran examinado, radiografía y todas estas cosas, y hubiesen concluido: no, esta mujer tiene una enfermedad totalmente degenerativa que no se puede corregir con ninguna cirugía, porque como era un demonio, no era algo que se podía corregir con cirugía. Eso hubieran dicho los médicos, porque es que él no deja oportunidad a que la ciencia haga algo. Era un poder, no del maligno, que estaba operando allí. Cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Por qué la llamó? Porque estaría metida ahí entre la gente, allá escondida en el último asiento, acomplejada, me imagino, ¿sí o no? Y los otros mirándola así de lado: oiga, quite esa joroba de aquí, córrese para allá. Y la gente poniéndose delante de ella, me imagino, como quien dice: siéntese allá atrás. Porque así es la gente. Cuando hay alguien con una discapacidad y está así, y que no tiene mucho futuro ni una buena vida, lo tratan con desprecio. Por eso el Señor dice en la Biblia que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. De una vez la palabra de sanidad y de liberación. Me parece extraño que él no le diga: mujer, eres sana. Le dice: eres libre. ¿Por qué le dice libre? Porque lo que había allí era algo que se tenía que ir. Ahí no había un virus,
Allí no había una infección, allí había un demonio. Y le dice: eres libre, enfermedad. Amén. Y a su nombre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y puso las manos sobre ella. Esa es la gloria de Dios. Amén. Puso las manos sobre ella y se enderezó. Luego se enderezó y ella glorificaba a Dios. Ella daba la gloria a Dios. Antes no dice la Biblia que diera gloria a Dios, pero en ese momento comenzó a dar, yo me imagino que decía: gloria a Dios en las alturas, alabado sea el Señor, bendito sea el Dios nuestro. Comenzó a dar la gloria a Dios, que solo el poder de Dios la pudo liberar de ese cautiverio, que solo el poder de Dios pudo destruir ese yugo que el diablo le había puesto encima. Y ella le dio la honra a Dios. ¿Será que usted y yo no vamos a dar gloria a Dios por todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros los hombres? El que viene en contra de nosotros y en contra suyo tiene nombre propio, se llama Satanás. El que nos quiere ver fracasado, azotado, avergonzado, caídos y enfermos y quizás muertos es Satanás. Pero el Señor, como les dije, Él ha venido para dar vida, Él ha venido aquí para levantarnos, para hacernos libres. Y a Él es que tenemos que glorificar, reconocer y darle gloria. Esto es asombroso. La misericordia de Jesús. Yo lo llamé la unción de Jesús. Pudrió el yugo fortificado del diablo. Porque Satanás, mujer, un yugo bien pesado, bien grande, y lo cercó para que ni la ciencia pudiera enderezarla de allí. Pero el Señor, en su misericordia, que fue el que creó toda la anatomía humana, supo que ese diseño no lo hizo Dios. Que el diseño perfecto que Dios hizo en el hombre, la imagen y semejanza de Dios, ahí lo que había era una deformación. Y no era la imagen ni la semejanza de Dios lo que había en esa mujer. Por eso le dijo: eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos, la enderezó. Ahí sí ya se parecía a algo hecho por Dios. Porque lo que había ahí era una manipulación satánica en su vida. Nosotros necesitamos esa misma misericordia del Señor. La mayoría de nosotros necesitamos que el Señor también ponga sus manos sobre nosotros. A veces nosotros también tenemos jorobas allá espiritualmente. El diablo a muchos los tiene encorvados, agobiados, que aunque quieren levantar la mirada al cielo no pueden. Mire, ¿sabe quién tenía una joroba en la Biblia? Ahora que toco el tema, el publicano. El publicano entró a la iglesia, pero no estaba encorvado físicamente, ¿no? Y dice que entró al templo y se tiró allí, dice, y el publicano no podía ni aún ojos al cielo, estaba con joroba espiritual. Y ahí encorvado decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice que Dios también se apiadó de él y lo perdonó y le dijo: vete ya a tu casa, eres libre de tu culpa. Y dice que él se fue a su casa contento. Dios es experto en quitar jorobas. Esas deformaciones satánicas que vienen por el pecado, por cosas, Dios las quita. Pero no estando en las cantinas ni en el mundo, es estando en su presencia. Es humillado. ¿Cuánto le costaría a esa mujer llegar a la sinagoga? Si en ese tiempo esa mujer no podría subir a un camello, mucho menos a un caballo que es más brusco. No existían las mototaxis. Le tocó caminar como todo el mundo. Y lo que para los demás fue muy normal, para ella fue sacrificio, quizás. Llegar hasta la sinagoga y abrirse espacio entre la gente para escuchar la predicación. Y Jesús honra esa fe. Jesús honra ese esfuerzo. Amén. Así que Jesús la declaró como libre de ese yugo del diablo. La unción de Jesús, eso que fluye de Él cuando Él habla, cuando Él predica, cuando Él se mueve, cuando Él se pasea. Esa unción de Jesús pudrió ese yugo del diablo. La unción de Jesús hizo libre a esa mujer. La unción de Jesús le devolvió la felicidad a esa mujer. ¿Se da cuenta que Jesús es poder? Donde Jesús está, los demonios salen a correr. Donde Jesús está, las enfermedades se van. Donde Jesús está, la ignorancia termina. Donde Jesús está, la vida llega. Donde Jesús está, la luz brilla y comienza a radiar. Por eso en tu vida necesitas a Jesús. En tu hogar necesitas a Jesús. Si queremos ser libres y ver su gloria. Pero en medio de todo este escenario, en medio de toda esta gloria, también aparecen los instrumentos del diablo. Los mismos que Jesús viene reprendiendo desde hace rato. Los mismos que hace tiempo les está diciendo: hipócritas, sepulcro blanqueado, todas estas cosas.
A los mismos que les dijo que ellos eran unos hipócritas por no aprender a conocer que era el tiempo de la gracia, el tiempo del Señor, el tiempo del Hijo del Hombre. A los mismos que les dijo que ellos vivían enartecidos y tenían que arrepentirse. Ahí estaban también en esa sinagoga. Y sabe una cosa, uno de ellos era principal de ella. Uno de los enemigos de Jesús era principal de la sinagoga. Vestían bien, de esos que eran orgullosos, que solamente eran avaricientos, de esos que se veían bonitos, transparentes por fuera, pero por dentro eran sepulcros, dice la Biblia, llenos de inmundicia. Uno de ellos era el jefe de la sinagoga, y Cristo acababa de predicar en su sinagoga, y Cristo acababa de sanar a un enfermo y acababa de derrotar al diablo en su sinagoga. Observe esto. ¿Y sabe qué sucede? Estos enemigos de Jesús, estos instrumentos del diablo, son personas opresores. ¿Usted sabe qué es un opresor? Alguien que quiere tener allí aplastado a los demás. Y ellos eran opresores, eran opresores de Jesús y opresores. Y eso es típico de Satanás. Despiadados porque a ellos no les importa lo que pase con los demás. Solo les importa sus protocolos y sus cosas. Pero no le importa la vida de los demás, ni la sabiduría del cielo, ni el tiempo del Señor. Son insensibles. Porque la mujer estaba allí y el principal de la sinagoga que estaba allí para decir: mujer, pasa acá delante de la gente, ven acá al frente para que puedas mirar bien y escuchar bien. Además vamos a orar por ti, te vamos a dar una. El principal de la sinagoga no notó, fue insensible ante la necesidad de esa mujer, esos fariseos. Y no solamente insensibles, sino que son religiosos. Ellos defienden el día sábado y Jesús está predicando en un día sábado y Jesús está sanando en un día sábado y no podía sanar según ellos y se ofendieron y se enojaron. Son religiosos, son hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque ellos están prohibiéndole algo al Señor que ellos mismos también están haciendo. El versículo 14 dice: pero el principal de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, dijo a todos ustedes que están aquí reunidos en esta sinagoga: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Diga religiosidad. ¿Se da cuenta? ¿Qué hombre tan insensible? No miró el milagro. Por eso un instrumento de Satanás, cegado por el diablo. Mire que el que está cegado por el diablo, aunque caiga a sus pies allí, no la ve ni la siente. El Señor glorificarse de una forma muy poderosa, de una forma muy especial. El Señor acaba de tener misericordia, compasión. La sinagoga es para liberar las almas del poder del diablo. Y el Señor no solamente acaba de liberar un espíritu, sino un cuerpo también. Y el principal de las sinagogas no le importó. ¿Sabe qué fue lo que dijo? Para tirársela a Jesús: escuche, Jesús y todos los que están aquí, 6 días hay en que ustedes pueden trabajar, y si quieren ser sanados, pues vengan en esos días, y el día sábado me lo respetan. Nada de milagro, nada de esas cosas aquí. El mismo diablo en persona, los enemigos de Jesús. ¿Usted a veces cree que el diablo va a aparecer con cola y cacho y todas esas cosas y pezuñas? Él aparece vestido bien bonito, con una buena cabellera, una barba bien elegante, así como de profeta, como de rabino. Él aparece con una sabiduría bien especial. Puede estar metido en la misma sinagoga, en la iglesia, donde sea. El diablo es astuto con un... Pero el Señor ya tenía identificado a sus enemigos. Por eso estaba dando luz en esa sinagoga. Quiero que usted mire algo importante y se lo voy a leer. Jesús, a pesar de que ahí habían personas que no lo querían, personas que querían tener engañadas las almas, personas que estaban en contra de sus enseñanzas, a pesar de que ahí había una presencia satánica y una huella en uno de los que habitaban en la multitud, que era aquella mujer, a pesar de todo ese ambiente tan tenso, la unción era mayor y pudrió el yugo del diablo y triunfó sobre sus enemigos. Eso hizo Jesús. El enemigo puede seguir aquí, pero tú tendrás luz para no dejarte engañar. Y no solamente arrojó luz, sino es que esa luz que él lanzó comenzó a resplandecer.
Resplandecer es que comienza a dar un brillo especial en la gente, porque comienza a quitar el yugo no solamente de la mujer, sino de todos aquellos que tenían yugo puesto por el diablo, porque estos fariseos y estos principales de la sinagoga tenían la gente engañada, tenían la gente seducida, tenían la gente allí abrumada a sus enseñanzas, lo que ellos hacían, y no los enseñaron a ser libres en el nombre del Señor. Y el Señor comienza a arrojar luz, y la luz comienza a resplandecer, a brillar sobre ellos, y comienza a liberar sus mentes, su corazón, su alma, y comienzan a entender cosas por la predicación de Jesús. Eso quiere decir que los que estaban en la sinagoga comenzaron a ser libres por la palabra de Dios que estaba siendo predicada. Es que eso es lo que nos hace libres. Deshizo y destruyó las tinieblas, porque las tinieblas estaban tanto en sus enemigos como en las personas que estaban reunidas allí. Y Cristo vino fue a eso. Por eso Él dice: yo soy la luz del mundo. Y dice: y el que a mí viene de entre ustedes no andará en tiniebla. Vinieron a su enseñanza, Él les dio la luz de la vida. ¿Se da cuenta? Rescató almas que estaban bajo el poder del diablo. Todos los que estaban allí estaban oprimidos por Satanás, pero en especial la mujer, que estaba poseída por ese espíritu de enfermedad, fue libre. Y hizo pedazos y destruyó la fuerza de Satanás. ¿Cómo nos damos de cuenta que todo eso sucedió? Porque cuando el diablo baja la guardia, cuando el diablo deja de pelear en el momento, es porque quedó confundido, quedó sin argumentos, quedó sin fuerzas. Le queda más que guardar silencio, guardar cola si es que la tiene, y salir avergonzado ante la gente que tenían engañada. Y el Señor avergonzó a Satanás de una forma muy especial. Observe, versículo 15. Entonces el Señor le respondió a ese principal de la sinagoga y dijo, mire, ¿sabe? Me voy a detener allí. El Señor se las enfiló. ¿Sabe que dicen que cuando una gotera empieza a caer, si usted no la tapa, con el tiempo hace hoyo, hace hueco? Jesús, cuando le habló de sus vestimentas y todas esas cosas, y de la avaricia, allá los trató de hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Se los dijo un poco de veces allá. Pero cuando el Señor habla con sus apóstoles, les dice: hoy guárdense de la levadura de los fariseos, que es su hipocresía. Y vos dijo hipócrita, ¿sí o no? En esta enseñanza de esta mañana les dijo: hipócritas, ¿cómo no podéis distinguir este tiempo? ¿Sí o no? Y ahora el Señor en este versículo 15 dice: el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Oiga, decirle, el Señor lo que quiere decir: ustedes conocen la verdad, ustedes saben lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y la hipocresía en este caso consiste en que ustedes están exigiendo algo al pueblo, les están prohibiendo algo, les están diciendo que no hagan cosas, que hay 6 días para trabajar y para que se sanen y todas esas cosas, pero el día sábado lo respeten. Y Él les dice, observe lo que el Señor les dice: hipócritas, cada uno de vosotros no desatáis en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿No hacen ustedes eso? ¿Y por qué me critica alguien en el día de reposo? ¿Son hipócritas o no son hipócritas? Y a esta hija de Abraham, hija de Abraham, el Señor le puso un sello que no se lo pone a todo el mundo. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? ¿Ligadura de qué? De muerte. Estaba ligada a la muerte, ligada a un demonio que la tenía encorvada. No la podía yo liberar de esa ligadura, aunque fuera día de reposo. ¿Qué es más valioso? ¿Un asno, un caballo, un buey? Un ser humano que cree en Dios y es hija de Abraham. Los ofendió al 100% porque colocó esa mujer deforme por encima de todos ellos, porque a ninguno le reconoció la fe de Abraham en su vida, pero a esa mujer acaba de decir el Señor: hija de Abraham. ¿Se dan cuenta? Eso para ellos es una humillación. Cuando Cristo discutía con ellos, ellos decían: nosotros no sabemos tú quién eres ni de dónde vienes. Nosotros tenemos descendencia, no somos hijos de fornicación ni nada de esas cosas, y somos hijos de Abraham, hijos de Abraham. Y ahora Cristo, para ofenderlos, también dice: esta hija de Abraham. Observe, esta última parte quiero que la mire. La vergüenza de los enemigos de Jesús. Él triunfó sobre ellos. Versículo 17. Al decir Él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Diga gloria a Dios.
Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas por él. No dice la Biblia que la mujer encorvada se regocijaba. Ella dio gloria a Dios desde el momento que fue sanada. Pero ahora todo el pueblo de los fariseos y de los principales de la sinagoga ya no eran pueblo de ellos, sino pueblo de Jesús. Y todos glorificaban y se regocijaban. Decían, ¡ay, qué delicia! O sea, se regocijaban, se deleitaban por todas las cosas que Dios hacía en ese lugar. Por fin llegó la luz, por fin llegó la libertad, por fin llegó la sanidad, por fin llegó la liberación, por fin llegó la verdad. Era Jesús y el pueblo lo estaba reconociendo. Así que, amados hermanos, en conclusión de este tema, si queremos ser libres, aquí hay unos pequeños detalles. Debemos de honrar los cultos. Hay que venir a los cultos. Hay que valorar los cultos. Amar nuestra iglesia y saber que es un lugar que se ha levantado para estar en unión y en comunión con el pueblo de Dios. Debemos valorar la presencia del Señor en nuestras vidas. Debemos valorar la predicación del evangelio, que es la que puede hacernos libres de toda obra de maldad. ¿Ha entendido en esta noche que el diablo no es su amigo? ¿Ha entendido en esta noche que con el diablo no se puede oportunidad ni abrir puertas? Porque él es astuto y mientras la gente cree que fue una enfermedad degenerativa que llegó a una persona y pobrecito, son virus, dice el Señor que no eran ningunos virus, que era un demonio que poseyó y lo encorvó. Ahora entiende por qué hay que buscar de Dios, por qué hay que orar fervientemente sin cesar, por qué tenemos que ser más espirituales, menos carne. Póngase de pie, por favor.